Bueno, hola, hola, hola. Es miércoles por la noche a las 7 en punto. Muchas gracias por acompañarme en Ask Barbie Live. Y esta noche voy a estar enseñando sobre Estad quietos y conoced a nuestro Dios sobrenatural. Así que quiero que podáis sintonizarnos con eso. Voy a intentar darte algunos consejos muy útiles, porque en la quietud tenemos encuentros proféticos, reveladores, de visión onírica. A todos los que se están uniendo, por favor compartan y avisen a sus amigos que estamos en vivo. Y si tienen preguntas, por favor vayan y escríbanlas. Traten de mantenerlas cortas. Preguntas. Todos intentamos responder la mayor cantidad de preguntas posible esta noche. Así que mientras enseño, ya saben, pueden ir tomando notas y aprendiendo. Pero al mismo tiempo, si tienes preguntas en las que has estado pensando esta semana esperando el Ask Barbie Live, adelante y comienza a escribirlas. Y tomaremos tantas de esas preguntas como podamos en la sección de respuestas rápidas e intentaremos darte algunas respuestas. Así que quiero comenzar esta noche con el Salmo 46:10, que dice: Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Ahora sabes que eres un vaso de barro, así que cada uno de nosotros es un vaso, somos un templo, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo unidos, somos el cuerpo sobre el que la cabeza de Cristo se posa. Así que si somos creyentes en Cristo, somos discípulos de Cristo, estamos aprendiendo a convertirnos en su cuerpo y Cristo en nosotros es nuestra esperanza de alcanzar la gloria. Así que cuando Dios nos creó, dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que la intención de Dios para nosotros no era simplemente existir para gobernar el mundo, sino primero que pudiéramos gobernar nuestro propio corazón y nuestro propio espíritu. Dios caminaba con Adán en el jardín por la noche para enseñarle a comprender las cosas espirituales, cómo desarrollar su espíritu al hombre, cómo mirar al cielo, ver los animales que estaban allí y poder reflejarlos y nombrarlos aquí en la tierra. Sin embargo, antes de que podamos ejercer dominio, tenemos que aprender el arte oculto de la quietud. Él venía y caminaba en la tranquila quietud de las tardes. Así que tenemos que aprender cómo dejar de esforzarnos, cómo sumergirnos en la presencia de Dios, entrar en un descanso tranquilo, descubrir cómo entender nuestros sueños y visiones para que podamos aprender a operar en los reinos sobrenaturales de Dios. Así que aunque todos estamos formados del polvo, llevamos la imagen de Dios. Dios lo sabe todo. Él es todopoderoso. Él es omnipresente. Así que al entrar en la quietud de Dios, nos reconectamos con nuestro origen divino, con las naturalezas divinas de Dios, con el origen espiritual divino que proviene de Dios. Dios es el creador de todas las cosas, templos espirituales. En 2 Corintios 4:7 se habla de eso. Él dice que somos los tesoros de Dios de poder sobrenatural y quiere mostrar ese poder a través de nosotros, a través de vasos de barro. Así que desde el momento en que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, nos convertimos en un reflejo del Todopoderoso. Así que cuando la gente nos mira, debería haber una imagen reflejada de quién es Dios. Aunque Él está sentado en lugares celestiales, nosotros estamos en Cristo, en lugares celestiales. Pero la Biblia también dice que Cristo está en nosotros. Así que somos esos vasos de barro y estamos aprendiendo a estar quietos en Dios. Y es esencial porque es una de las claves que nos ayuda a obtener percepciones espirituales y entendimiento sobre cómo operar en lo sobrenatural. Los sueños y visiones son sobrenaturales, milagros, señales y prodigios, lo sobrenatural, liberación, sanidad, salvación. Todas esas cosas son sucesos sobrenaturales que nosotros como creyentes experimentamos, pero que también se supone que debemos ser capaces de duplicar. Al estar quietos en Dios, entramos en un descanso sobrenatural a través de la oración meditativa en su palabra.
Podemos avanzar el reino de Dios interpretando sueños y visiones para que tengamos un plano de quiénes somos en Cristo, para que tengamos esa visión que nos impulsa hacia adelante a reinos de manifestaciones sobrenaturales. Una de mis escrituras favoritas es Job 33:3, llámame. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que no conoces, demostrando que somos videntes, somos creyentes. No solo deberíamos ser capaces de oír la voz de Dios, sino que también deberíamos poder ver en el ámbito del espíritu, ver seres angelicales, ver nuestros sueños, ver visiones, para que cuando lo veamos podamos serlo. Y así Dios está trabajando en formarnos para transformarnos a su imagen, para que podamos tomar su semejanza. Así que hay un llamado a la quietud divina. Sabes, en un mundo que clama por nuestra atención, Dios nos hace una invitación única y transformadora: estar quietos. Sabes, cuando vemos guerras y rumores de guerras, la paz escasea, pero con Dios hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que Dios nos está pidiendo que descansemos en Él y que estemos quietos. La palabra hebrea para el mandato "estad quietos" es Rafa, Raphah, y encierra una profundidad vibrante. Habla de ser capaces de relajarnos, de soltar todo nuestro esfuerzo y de entregarnos a la presencia superior de Dios. Cuando Dios dice "estad quietos", nos está llamando a un descanso sobrenatural, donde su poder, su sabiduría y su amor pueden fluir sin obstáculos. Así que estar quietos es más que simplemente aquietar nuestro cuerpo físicamente. Es una entrega incluso de nuestros pensamientos ansiosos. Es dejar de lado todo esfuerzo propio. Es rendirse a Dios, a aquel que nos formó y que es infinitamente más grande que nosotros. Así, al entregarnos a Él, rindiéndonos totalmente al mover del Espíritu, podemos escuchar esa voz suave y apacible. Podemos percibir la más mínima impresión. Y en este descanso espiritual nos comunicamos con Dios, meditando en su palabra hasta que la oración se convierte en nuestro aliento y la adoración en cada latido de nuestro corazón, que vivimos, nos movemos y existimos en Cristo. Dios dice algo a través de las escrituras. A veces lo da a través de un sueño, o nos da una visión abierta, o una visión cerrada, o una visión nocturna, o a veces nos lleva a un trance divino y abre nuestros ojos para que podamos ver en otra dimensión y experimentar un ámbito espiritual que va más allá de lo natural. Hay encuentros sobrenaturales que ocurren en el descanso. Si consideras a Abraham y él se entera de que su sobrino Lot ha sido capturado, hubo 5 reyes que se levantaron contra Abraham, a quien Dios le estaba diciendo: voy a hacer de ti una nación. Abraham, ya sabes, al principio tenía una visión limitada y lo único que le pedía a Dios era un hijo. A veces le pedimos a Dios algo muy pequeño, pero es muy importante para nosotros. Pero en el panorama general, con lo que Dios está tratando de lograr en nosotros, Dios quiere que entremos en lo sobreabundantemente más allá de todo que puedas pedir, pensar o imaginar. Y nosotros estamos pidiendo una sola papa frita cuando Dios quiere darnos toda la fábrica de papas fritas y los campos donde se cultivan las papas. Así que la petición de Abraham era por un hijo. Cuando Dios quería hacer de Abraham el padre de una nación y de naciones. Así que la visión de Dios era mucho más grande para Abraham. Entonces estos 5 reyes se levantan contra él. Y dice en Génesis 14 que Abraham armó a sus 318 siervos entrenados que vivían en su casa, repartiéndoles no solo su manto de guerrero, sino también esa unción para ser padre de naciones. Así que bajo la cobertura de la medianoche irrumpen en el campamento enemigo. Recuperaron todo lo que habían perdido y trajeron a Lot de regreso sano y salvo. Así que cuando piensas en lo que Dios te ha dado, cuáles son los dones, cuáles son los talentos, cuáles son las habilidades, la unción que reposa sobre ti. Dios le dio a Abraham la capacidad de ser una nación, ¿verdad? Y él fue capaz de tomar ese manto, esa unción, ese don que Dios le había dado y ponerlo sobre
318 personas que se encontraban en su domicilio y ir contra 5 reyes o 5 naciones. 5 naciones son pequeñas en comparación con 318 naciones. Y Abraham 319. Así que esas 319 personas vinieron contra 5 naciones o 5 reyes en uno. ¿Por qué? Porque Abraham entendió cómo descansar en lo que Dios le había dado y cómo multiplicarlo. Es como si Jesús tomara los panes y los levantara y dijera: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y él parte el pan y este se multiplica. Y había más pan al final que con el que comenzó al principio. Sabes, en Génesis 15 leemos que un sueño profundo cayó sobre Abraham, y he aquí que le sobrevino terror y una gran oscuridad. Esto fue una tardemá, un trance inducido por Dios en el que Abraham no podía moverse ni apartar la mirada. Y en este sueño sobrenatural el Señor pasó entre estas partes del sacrificio y formó un horno humeante y una antorcha encendida y selló un pacto con Abraham. Y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Solo entonces Dios reveló las estrellas como la descendencia de Abraham, cumpliendo su promesa más allá de toda esperanza humana. Donde Abraham se conformaba con un hijo, Dios quería darle hijos. ¿Y sabías que nosotros somos hijos e hijas de Abraham? Hoy. Y las bendiciones de Abraham dice que todos seremos bendecidos, pero tenemos que entrar en esa relación de pacto con Dios. Ejemplos de tartema en las escrituras, donde Dios elige este sueño profundo para revelar sus misterios. En cada caso, la quietud divina precede a la revelación. El manto de Abraham se multiplicó. La obediencia silenciosa de Abraham. La obediencia liberó la unción que se multiplicó entre sus 318 siervos y pudieron ir en fe y ver cómo se desplegaban las estrategias de Dios. El tartema de Abraham fue un sueño profundo, un trance profético que reveló promesas de pacto mucho más allá de lo que él podía imaginar. Dios le mostró lo que sus antepasados tendrían que atravesar. Y así Dios puede llevarnos a un descanso sobrenatural, a una paz sobrenatural, a un tartema, un sueño. ¿Sabes como Adán al principio en el Génesis, donde se habla de que Adán fue puesto en un sueño y Eva fue sacada de él? Dice que Dios creó a Adán a su imagen, los creó a ellos. Así que creó a Adán y Eva al principio, pero solo había un cuerpo. Entonces puso a Eva dentro de Adán, porque al principio solo eran seres espirituales. Pero luego Dios formó un cuerpo para Adán. ¿Pero dónde iba a estar Eva? Él puso su cuerpo, su espíritu también dentro de Adán, y entonces lo puso en un tardem de sueño. Así que incluso la primera esposa surgió de Adán divinamente, inducida a través del descanso, prefigurando la intimidad de la iglesia. Dios tiene la capacidad de mostrarnos cosas, de alinearnos con el propósito. Dios es espíritu. Somos seres espirituales, pero Dios también nos dio un cuerpo. Él nos dio un alma. Así que somos seres de 3 partes, igual que Dios. Y así Dios nos habla por el Espíritu a través de sueños, a través de visiones, a través de milagros. Y así Daniel es otro que tuvo visiones. En Daniel 10:9 dice que hubo un ángel glorioso que vino a Daniel y dice que él quedó postrado sobre su rostro, incapaz de oír o moverse hasta que Dios lo fortaleció. Cuando esa presencia del poder de Dios llega con tal fuerza, entras en un estado de trance donde entras en ese descanso sobrenatural. Abrumado por esa gloria angelical, Daniel cayó en este sueño sobrenatural, donde Dios pudo revelarle misterios. Y así queremos entender cómo suceden estas cosas. Pasar de solo creer a ejercitar nuestra fe nos lleva a actuar y cumplir el proceso. La quietud, la meditación en Dios y la contemplación de sus palabras vivas despiertan en nosotros una mayor medida de fe. Cuando clamamos, Señor, habla, Dios responde, tal como lo hizo con Jeremías. Y Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Siempre le estoy pidiendo al Espíritu Santo: muéstrame algo que no sé, enséñame algo, dame un sueño.
Revélelo a través de una visión. Trae una visitación angelical. Entréname como lo hiciste con los apóstoles de antaño, con los profetas de antaño. Pero creer es diferente a saber con fe. Creer concede que Dios puede hacerlo, pero aún esperamos, porque solo estamos creyendo, sí, Dios puede hacer todas las cosas, Dios puede hacer lo imposible, pero el hecho de que creamos eso no significa que lo imposible se manifieste. Pero la fe insiste en que ya está hecho y sucede y toma posesión de la realidad del cielo. Por eso les digo, todo lo que pidan cuando oren, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Así que hay una parte de creer, pero también está el punto en el que tienes que entrar en el ámbito de la fe que es superior a creer, sabiendo que ya ha sucedido. En el Génesis dice que Dios creó todas las cosas y las guarda en la gloria. Ahora, como creyentes, Dios nos muestra un sueño. Nuestro Señor nos demuestra que es tiempo de hacer manifiesto y tangible todo aquello que Él ya nos ha otorgado y ha creado, que ya existe, pero que quizás todavía no estamos viendo con claridad. Es una sustancia, aunque todavía se evidencia por lo que esperamos, pero tenemos que aplicar nuestra fe para sacarlo del ámbito espiritual y que así pueda manifestarse. Así que si lo miras, ya está hecho. Toma posesión de la realidad del cielo. El reino de los cielos sufre violencia y los del reino lo arrebatan por la fuerza. ¿Qué te ha prometido Dios? Casas, tierras, salud, riqueza, transferencia, promoción, un hijo como le prometió a Abraham. Él tuvo que convertirse en Abraham, el Ha. El soplo de Dios, el entrar y salir de su aliento tenía que venir. El Yahweh, donde el aliento del Espíritu tenía que ser liberado para que pudiera convertirse en suyo. Y así tenemos que aprender a movernos por fe, no por vista. Por eso, al entrar en el reposo de Dios hoy, hay oración meditativa. Apartamos momentos de quietud, cerramos la puerta, cerramos el mundo exterior y silenciamos nuestra mente. Reflexionamos sobre las promesas de Dios para nosotros hasta que su voz suave y apacible se vuelve tan fuerte que todas nuestras preocupaciones, ansiedad y miedo simplemente desaparecen. Escribimos nuestros sueños y visiones. Hacemos una sesión de pregúntale a Barbie para que puedas descubrir qué significan tus sueños. ¿Qué te están diciendo tus visiones? Toma tu diario de sueños y envía algunos de tus sueños a decodemydream.com, donde podemos responder esas cosas. Pídele a Dios en oración que ilumine los símbolos. Sabes, los dos diccionarios que hemos hecho, el volumen 1, perdón, este es el volumen 2, este es el volumen 1, hay decenas de miles de símbolos allí. Así que quieres empezar a preguntar, ¿qué significan mis sueños? Y meditar, estar en un estado meditativo, para que puedas tomar los símbolos y buscarlos dentro del diccionario. Hay escrituras que están asociadas con ellos para que puedas ver la escritura y el significado del símbolo. Estás llamado a ser una persona de revelación confiando en Dios, confiando en ese Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas que no conoces. Debemos permanecer en la vid. Eso significa sumergirse o fusionarse, llegar a ser uno con Dios. Dios era la palabra viviente. En Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, siendo tangible en ese momento de quietud, permaneciendo en Cristo, sabiendo que Él está en ti. Nos convertimos en una rama de la vid. De lo contrario, no podemos dar fruto por nosotros mismos a menos que permanezcamos en la vid. Así que nos convertimos en una parte permanente de Cristo. Nos volvemos uno con Dios. Jesús dice, mi Padre y yo somos uno. Jesús era la palabra viviente. Dios nos está llamando a convertirnos en la palabra viviente. Así que deja que la savia de la vida de Cristo fluya a través de tu espíritu. Permite que produzca en ti fruto sobrenatural que permanezca eternamente. Escucha los susurros de la voz de Dios, porque es en el silencio donde Él va a afinar tu oído a los suaves impulsos del Espíritu Santo. En 1 Reyes 19 dice, y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego.
y después del fuego una voz suave y apacible. Así que confía en eso, en ese silencio. Que Dios tiene todo lo que concierne a tu vida en su mano. Todo el mundo, todo el universo está en su mano. Él nos está dando revelación, conocimiento, sabiduría y dirección para que podamos seguirlo. El descanso que nos fortalece está en el Salmo 46:10. El que nos muestra cosas está en Jeremías 33:3. El descanso nos posiciona para recibir revelación, conocimiento e ideas espirituales que nos llevan más allá de nuestro intelecto, porque Dios es la palabra viva que es poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La autoridad nos llega en el descanso. Es un mandato para declarar y cumplir la voluntad de Dios. Él nos ha dado toda autoridad, todo poder, porque viene a través de Cristo. Él nos ha dado provisión. Suministro sobrenatural para cubrir toda necesidad y protección, cobertura divina para cada tormenta. Así que el Salmo 91 se vuelve relevante para nosotros. La palabra viva nos recuerda que la palabra de Dios es viva y poderosa. Jesús es la palabra encarnada y nosotros necesitamos convertirnos en la palabra viva que tiene poder para que así podamos experimentar la plenitud de Dios. Y Dios nos llama a convertirnos en la palabra viva. Eso es en un cuerpo, porque nos convertimos en sus manos extendidas, en su boca. Nos convertimos en un ejemplo. Dice que ustedes son epístolas escritas en su corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Claramente se supone que debes ser un espíritu que vive completamente para Dios en este cuerpo terrenal, no tablas de piedra, sino tablas de carne. Y la carne es nuestro corazón, para que la ley, la palabra, el rema, esté escrita en nosotros y nos convirtamos en ella. Es como comer los rollos dulces en la boca, amargos en el estómago. Así que, como vasos de barro, llevamos el tesoro de Dios dentro de nosotros y a Cristo en nosotros. Esto permite que el mundo sea testigo de que la fuente de la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Pero somos los recipientes terrenales que saben cómo manifestar la gloria de Dios, su poder y demostrar la obra de sus manos. Veo que, como dijo Paxton, han llegado algunas preguntas. Así que ahora vamos a pasar a responder algunas de sus preguntas. Si hay algo que quieren saber o algo que querían preguntar, si se conectaron para preguntar, simplemente escríbanlo en el chat y responderemos tantas como podamos. Estoy listo. El arrepentimiento es la manera de salir de esa situación, pero también hay que eliminar la duda y la incredulidad. Cuando dudamos de que Dios sea capaz de hacer algo, entramos en un ámbito de duda y la duda conduce a la incredulidad, que es una falta de fe.